Entonces vamos a proseguir con la teología de la evangelización, que es evangelismo, que es predicar el evangelio. Nuevamente, este es un tema increíblemente amplio en las Escrituras. Definirlo en el tiempo que tenemos es un poquito difícil, pero vamos a tratar la manera de simplificarlo lo más que podamos para nuestro provecho práctico. No lo podemos diluir al punto de que no sea nada, pero debemos de por lo menos considerar lo que realmente es el evangelismo y lo que es predicar el evangelio, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa predicar el evangelio? Y esto es importante que entendamos que el mensaje del evangelio responde básicamente a 4 preguntas. El evangelio de Jesucristo responde a 4 preguntas. Lo primero tiene que ver con quién es Dios. Lo segundo es por qué el hombre está en una situación tan desastrosa, por qué está en la situación en que está. Número 3, ¿qué hizo Cristo? Y número 4, ¿cómo podemos nosotros volver a Dios? ¿Cómo podemos nosotros reconciliarnos con Dios? ¿Cómo podemos nosotros obtener la justificación delante de Dios? Entonces, el Evangelio de una u otra manera está respondiendo a esas 4 preguntas. Esas 4 preguntas que tienen que ver, número 1, con Dios, tienen que ver con el hombre, tienen que ver con Cristo y tienen que ver con la manera en cómo nosotros vamos a responder a la iniciativa de Dios en la persona de Jesús. Ahora, es importante que entendamos estas 4 preguntas cuando pensamos nosotros en el Evangelio de Jesucristo. Ahora, el Evangelio de Jesucristo el Evangelio de Cristo no es solamente responder, solamente creer. Antes de que nosotros creamos, necesitamos entender. El Evangelio en ese sentido no es imperativo primariamente. Es imperativo, sí, pero antes de que nosotros pensemos en el imperativo, el Evangelio de Jesucristo es indicativo. Indicativo en el sentido que es un evento, tiene que ver con una iniciativa de parte de Dios en la persona de Jesús. O sea que Jesús es básicamente la respuesta a Dios a la miseria del hombre. Dios hizo algo en la historia que de alguna manera el hombre tiene que responder. El hombre no puede ignorar. En ese sentido es lo que hablaba hace unos momentos. Su testimonio no es el Evangelio. Su testimonio es evidencia del Evangelio, pero no es el Evangelio. Su manera de vivir honesta, correcta, piadosa delante de Dios no es el Evangelio. Es una evidencia de lo que el Evangelio ha hecho en su vida, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús. Esto necesitamos entenderlo. Esto necesitamos de alguna de otra manera pensarlo y repensarlo y reflexionarlo. Porque en el momento en que nosotros necesitamos ese entendimiento, porque va a ser utilitario en el momento que tengamos que predicar el Evangelio de Jesucristo. No una experiencia en el Evangelio de Jesucristo, sino el Evangelio mismo. El Evangelio responde a esas preguntas. Número 1, tiene que ver con Dios, con el hombre. La situación del hombre tiene que ver con la persona y la obra de Jesús. Y número 3, en una manera sencilla y categórica, ¿qué es lo que el hombre debe de hacer para estar bien con Dios, para justificarse delante de Dios? Ahora, por ejemplo, Pedro nos enseña y nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, porque también Cristo padeció, dice una sola vez, por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué cosa? Para llevarnos a Dios. O sea que Cristo padeció. Él
básicamente hizo la obra perfecta en la cruz del Calvario para algo, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea que en el concepto petrino encontramos no solamente la muerte del Señor Jesús, pero la resurrección del Señor Jesús, que son dos clasificaciones importantes en cuanto a la obra del Señor Jesús. Cuando pensamos, por ejemplo, en el Evangelio tiene que ver con esa iniciativa de Dios en la persona de Jesús, su muerte, su resurrección, y de alguna manera eso define lo que es el reino. Eso define lo que es el reino de Jesucristo. Él es el rey, nosotros entramos al reino y entonces somos sus súbditos. Nosotros básicamente no somos el rey, somos miembros, somos ciudadanos de los santos. Básicamente somos parte del reino de los cielos. Ahora, es importante que nosotros entendamos este aspecto de Dios, Cristo, el hombre y la respuesta que el hombre necesita. O va a negar a Cristo o va a recibir a Cristo. Eso tenemos nosotros que de una u otra manera manejarlo. En este sentido, necesitamos nosotros entender que el plan de Dios en Cristo Jesús no es secundario, es el plan desde antes de la fundación del mundo. Él diseñó ese plan redentivo en la persona de Jesús. Es en la persona de Jesús cómo nosotros tratamos con nuestro pecado. El Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que trata con nuestro pecado, trata con nuestra condición pecaminosa, para que nosotros tengamos la opción de confiar en la obra perfecta de Jesús. Aún la habilidad de confiar, de creer, no es un asunto nuestro, es un asunto divino. Dios es el que nos habilita. Él es el que nos da la capacidad, la gracia para que nosotros podamos responder en una manera positiva a la oferta de Dios. O sea que la Escritura es clara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es suyo, sino que ¿de quién es? Aún la capacidad, la habilidad de creer no es suya, es de Dios. O sea que en otras palabras, Dios no solamente inició, pero Él le habilita a usted y a mí. Cuando leemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a las palabras de Pablo. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Solamente el Señor es el que habilita. O sea que en otras palabras, cuando hablamos del Evangelio, usted no es el más interesado en que el mundo se salve. Es Dios. La iglesia no es la más interesada en que el mundo se salve. Es Dios, pero Él lo hace a través de individuos. Él lo hace a través de la iglesia. La predicación debe de ocurrir. La realidad de que Él nos salva por su gracia divina, por medio de la fe, eso no cancela la realidad que usted y yo necesitamos salir. Eso no significa que usted y yo vamos a estar contentos con nuestra salvación. Venimos los domingos, alabamos al Señor, gritamos y lloramos y haga lo que usted quiera y que el mundo se pierda. No podemos asumir eso. No lo podemos asumir. Necesitamos nosotros tener claro en nuestra mente. Hay hermanos, por ejemplo, que piensan,
Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie... Y pensamos, Dios en una manera directa va a salvar a cada uno. Dios lo hace, pero lo hace a través de usted, a través de mí, lo hace a través de la predicación del Evangelio. Mire, hermanito, rápidamente este pasaje de la Escritura. Mire qué interesante, y esto a la luz de esta semana tuve una conversación con un hermano que cree que la soberanía de Dios en la salvación de los hombres es tal que Él no necesita hacer nada, y Él no necesita predicar, y Él no necesita. Y entonces me leyó el pasaje que voy a leerles en este momento, que yo creo que es importante que lo entendamos. Está fresquecito eso. Tal vez ustedes no están pensando en eso, pero eventualmente a alguien tal vez le va a hacer, tal vez va a traer esa incógnita. Pero mire conmigo el capítulo 4 de 2 de Corintios. Mire 2 de Corintios, el capítulo 4. Observe conmigo este pasaje de la Escritura. 2 de Corintios, el capítulo 4. Dice la palabra de la siguiente manera. Versículo 1 dice, por lo cual dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto, vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque dice el versículo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor. Nosotros somos siervos por amor de Jesús. Porque le amamos a Él, nosotros somos siervos. El contexto es predicación. Dice el versículo siguiente, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. ¿Quién resplandeció en nuestros corazones? Dios, ¿no es cierto? Dios lo hizo. Dios hizo el milagro de la salvación. Satanás había, básicamente conforme al versículo previo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, dice, de la gloria de Cristo. O sea que este es un asunto espiritual. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que nosotros no podamos ver la gloria de Cristo. Poder amarlo, poder creer en Él, poder dar nuestra vida completa por Cristo. El incrédulo es una guerra espiritual. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice el versículo 6, Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién lo hace? Es Dios. Es Dios. No hay ninguna otra respuesta. Es Dios. Ahora, ¿está negando el apóstol Pablo la predicación del evangelio? Bajo ningún punto de vista. Él no niega la predicación del evangelio. Usted no puede iluminar, usted no puede hacer lo que solamente Dios puede hacer, ¿correcto? O sea que cuando nosotros
cuando nosotros vamos a las calles y le hablamos a un amigo, enemigo, cuando le hablamos a un familiar. Nosotros necesitamos tener claro que no somos nosotros solamente. Usted es un siervo, usted es un instrumento. Ahora, este hermano esta semana me argumentaba que usted no tiene que hacer nada, Dios es el que hace y el que ilumina. Y yo voy a estar de acuerdo con eso. Pero el problema del hermano es no apreciar el contexto. El contexto tiene que ver con qué. ¿Quién es usted? Usted es siervo. Y no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Predicamos a quién? O sea que si va a haber esperanza realmente, si nosotros tomamos en serio la gran comisión existe y debemos de ir y hacer discípulos. Todas las naciones tenemos nosotros de alguna manera, o sea que Dios diseñó, es el designio de Dios eterno en la persona de Jesús, en la obra perfecta de Jesús. Nosotros vemos nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo hace, no es usted, no soy yo. En otras palabras, usted no salva a nadie. Vamos a salvar almas, hermano. No, eso no existe. A salvar almas, usted va a salvar almas. Usted ni yo salvamos a nadie. Ese es un milagro solamente de parte de Dios. Pero eso no invalida la realidad de que usted y yo tenemos que salir fuera de las bancas y tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que predicar a Cristo. Si usted observa este pasaje, el contexto nos ayuda a apreciar nuestra responsabilidad de predicar a Cristo. El versículo 6 nos enseña lo que Dios hace en la predicación. Cuando se predica el Evangelio, lo que Dios está haciendo en el corazón de los individuos. Dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a las palabras de Pablo. Eso usted no lo puede hacer. Eso yo no lo puedo hacer. Eso es un asunto divino. Pero lo que yo sí puedo hacer es predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso yo tengo que hacerlo. El apóstol Pablo, por ejemplo, se recuerda, aquí está hablando el apóstol Pablo, pero en su propio testimonio, mire lo que dice el capítulo 26 del libro de los Hechos. Aquí está en el capítulo 26 el apóstol Pablo haciendo su defensa ante Agripa y es interesante cuando usted lee, por ejemplo, en el versículo, mire conmigo lo que dice el capítulo 26. Él está compartiendo su vida sin Cristo, su vida anterior, habla acerca de su comportamiento y dice el versículo, por ejemplo, 12, ocupado en esto iba yo a Damasco, dice, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí, los que iban conmigo, y habiendo caído, dice, todos en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte, dice, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti que tú todavía no entiendes. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué cosa? Para que abra sus ojos. ¿Cómo? Para que abra sus ojos. Entonces, ¿quién es el que abre ojos? No es Dios el que abre ojos, pero dice el versículo, yo
me he manifestado a ti para ponerte como ministro y testigo, librando de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea que no deberíamos por lo menos de tener nosotros problema en que Dios abre los ojos espirituales para que veamos la maravilla de Cristo, la grandeza de Cristo. Él lo hace a través de la predicación del Evangelio, lo hace a través de nuestro ministerio de reconciliación. Dios rogando en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso tiene que pasar, eso tiene que ocurrir. O sea que Dios puede hacerlo en una manera personal, directa, y vemos nosotros evidencia de eso, pero la norma que Dios establece es la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio no puede, la predicación del Evangelio, la predicación apostólica que encontramos comenzando en el libro de los Hechos, a través de las cartas, tiene que ver con la obra de Cristo. Él murió, resucitó, y entonces, ¿qué es lo que termina? Por ejemplo, Pablo, se recuerda en el capítulo 28 en el libro de los Hechos, dice que estaba en una casa rentada, recibía a todos, y ahí dice que predicaba el evangelio del reino. El evangelio, el concepto del evangelio del reino, ¿qué cosa es? Usted se da cuenta que la predicación apostólica tiene que ver no solamente con la obra de Cristo. Él murió por tus pecados, resucitó para darte vida y esperanza, no solamente para esta vida, pero para la vida futura. Pero Él nos hace parte de su reino. Predicar el evangelio del reino tiene que ver precisamente con eso, ese concepto. O sea que el evangelismo, ¿qué cosa es? Evangelismo, ¿qué es? Y eso es lo que me gustaría que nosotros entendiéramos el día de hoy. Y uno de los pasajes que me gustaría que por lo menos pusiéramos un poco de atención, lo ve usted ahí en pantalla, el capítulo 15 de Primera de Corintios, dice este pasaje de la siguiente manera. Mire lo que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Oh, el evangelio que os he predicado. Muy bien, ¿nuestro interés cuál es? Nuestro interés es predicar el evangelio de Jesucristo, ¿no es cierto? Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Usted se da cuenta que aquí hay una cualidad importante del evangelio. El evangelio, ¿qué es? El evangelio es solamente levantar mi mano y por favor no me molesten ya más, ni me inviten a la iglesia. Ya levanté la mano, ya, ¿qué más quieren? No. El evangelio de Jesucristo es esto. Hermanos, yo declaro, dice, os declaro, hermanos, dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. O sea que el evangelio se predica para que la gente reciba el evangelio. O sea que ese es el argumento que encontramos nosotros en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, aún en las cartas encontramos ese ímpetu. Yo predico el evangelio con el propósito que la gente responda, con el propósito que la gente reciba. Yo no predico el evangelio y hay que ver a usted, se están quemando, hay un fuego, y ahí se queda. No, hay fuego y salga. ¿No es cierto? O sea que el evangelio se predica, y dice este versículo bíblico, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea que el evangelio tiene una naturaleza. El evangelio no es solamente una entrada para la salvación y entonces somos salvos al cielo. No.
el versículo dice, no solamente lo recibimos el Evangelio, alguien lo predica, pero nosotros como oyentes lo recibimos, en el cual perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no, eso no sirve. O sea, si nosotros no retenemos la palabra, si no perseveramos en el Evangelio de Jesucristo, si no recibimos ese, dice, eso no es el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente lo recibimos, pero perseveramos en el Evangelio. Una característica, una cualidad de alguien que realmente está en Cristo es que vive como Cristo. No es decir, el Evangelio no es solamente estadísticas. ¿Cuántas manos se levantaron? Absolutamente. El Evangelio tiene que ver con una vida, y tiene que ver con una vida. Ese es el concepto del reino. Es el concepto del reino, que comienza básicamente, el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado. Usted se da cuenta que no solamente os he predicado, pero os he enseñado. Os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea que Él recibió lo que Él ha enseñado, lo que Él ha dado, didomi, lo que Él ha compartido con ellos. Dice que Él también lo recibió. Ahora, Él lo recibió, y lo recibió en una manera única, revelación de parte de Dios. 2 puntos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y entonces, de este punto en adelante, hasta el versículo 10, dio evidencia de su resurrección. Y apareció múltiples. Apareció. O sea que dio evidencia contundente de que Él había resucitado. Pero usted se da cuenta que el Evangelio tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la persona de Jesús, tiene que ver con la persona, su obra. Él vino a hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo porque la condición paupérrima en que el hombre vive es por su pecado. El problema número uno del hombre no es social, económico, político, es espiritual. Tiene que ver con su condición pecaminosa. Y solamente Cristo puede alterar esa condición natural, pecaminosa. Él vino a morir. Él vino, dice el versículo bíblico, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Él es el Evangelio tiene que ver precisamente con eso. Es algo que no podemos perder de vista. El Evangelio no es su testimonio. Dios puede usar su testimonio. Es más, Dios usa su testimonio, pero su testimonio no es el Evangelio. El que nosotros creamos en la iglesia, por ejemplo, una cultura de evangelismo, eso no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús. Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Por qué conforme a las Escrituras? Esto estaba establecido. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que ese era el plan de Dios, el plan redentivo de Dios, aún antes de la fundación del mundo. Dice que el versículo bíblico dice que fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, usted se da cuenta, dice el versículo, habla de las apariciones que tuvo. Apareció, dice, a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos, apareció a Jacobo. Dice al final, como un abortivo, dice, me apareció a mí que soy el menos, hablando de una actitud de humildad, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes dice, he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes son ellos? Conforme al contexto, tenemos dos opciones. O son todos los que presenciaron la aparición de Jesús, o específicamente los apóstoles. Yo creo que la mejor opción son los apóstoles, porque hay una conexión teológica más precisa. Pero usted se da cuenta, dice el versículo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Antes he trabajado más que todo. ¿Trabajado en qué? ¿Tiendas de campaña? ¿Pintando? No. ¿Tiene que ver con qué? Con la predicación. Es más, mire el versículo 11, dice, porque o sea yo, o sean ellos, apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros con el Evangelio? Predicamos el Evangelio y nos esforzamos. Hemos trabajado más que todos por el Evangelio de Jesucristo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así que si nosotros nos envolvemos para diseminar el Evangelio de Jesucristo, la realidad es que no es usted, no soy yo, no es la iglesia, es la gracia de Dios en usted. Al final del día, quien recibe la gloria y la honra no es la iglesia, no es el pastor, no es porque su DNA es wow, especial. No, es simplemente por la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios en su salvación es patente, el milagro de Dios. Pero aún en la obra, la predicación, el trabajo que nosotros tenemos de la evangelización, la predicación. Usted se da cuenta que el apóstol Pablo no es accidente cuando él utiliza, por ejemplo, usted ve el vocabulario que él utiliza. Por ejemplo, él utiliza el sustantivo, el evangelio. El verbo evangelio habla, por ejemplo, de enseñar, que es la palabra paradidomi. Habla también de la predicación, que es keruso. Usted se da cuenta, todo ese vocabulario. O sea que, en otras palabras, ese concepto de evangelismo, evangelizar, no es foráneo, no es otra cosa, sino la predicación del evangelio. En otras palabras, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es, a la luz de ese pasaje de la Escritura, qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo cuando comenzamos a pensar, por ejemplo, que esa palabra evangelizar en el Nuevo Testamento básicamente significa comunicar esas buenas nuevas porque habla de alterar la condición pecaminosa del hombre, que solamente en Cristo podemos alterar esa condición pecaminosa. Eso es lo que lo hace bueno. Cuando usted ve la evidencia en el Nuevo Testamento, por ejemplo, usted observa esta denominación. Usted ve, por ejemplo, en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 42, dice que todos los días en el templo y por las casas, dice que no cesaban de hacer ¿qué cosa? Mire conmigo, enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban. ¿Qué es lo que se hace con Jesucristo? Se enseña y se predica. Ahora, algunos hacen una diferencia entre predicar y enseñar. No la Escritura. La Escritura no hace esa diferencia necesariamente, técnicamente. Algunos conciben y dicen, predicar es al corazón, enseñar es a la mente. Absolutamente. Pero ¿existe la posibilidad que usted pueda predicar sin enseñar? Es un imposible. Si usted no enseña cuando predica, usted está predicando. ¿No es cierto? O sea que cuando pensamos nosotros en el concepto de predicar y de enseñar, ¿qué es lo que hacemos? Predicar y enseñar. Pensamos nosotros, predicar es para la iglesia, enseñar es para la iglesia, predicar es para los perdidos. Absolutamente. Enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Dónde lo hacían? Lo hacían en el templo y en las casas. Esos elementos geográficos son importantes. Son importantes. ¿Qué es lo que hacían en esas dimensiones geográficas?
Tenían un mensaje y el mensaje era Jesucristo. Lo enseñaban, lo predicaban. Mire, por ejemplo, el capítulo 8, el versículo 12 dice, el capítulo 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué cosa? El Evangelio de Jesucristo. Mire el capítulo 8, versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio ¿de quién? El Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Dice que se bautizaban hombres y mujeres. Mire conmigo el versículo 30, 31 del capítulo 28. Dice el versículo, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, recibía a todos los que recibían, predicando ¿qué cosa? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca de ¿quién? De Jesucristo. O sea que esta idea de predicar, enseñar, ¿qué cosa? A Jesucristo, el Evangelio del reino. Mire lo que dice este capítulo, por ejemplo, 15, versículos 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio con muchos otros. O sea que esta idea a través de los hechos, ese concepto del Evangelio de Jesucristo, la obra de Cristo, lo que Él ha hecho en la cruz, la resurrección de Jesucristo y el reino tiene que ver con la predicación apostólica. Tiene que ver con la idea, por ejemplo, cuando dice que Felipe anunciaba el Evangelio del reino. El Evangelio del reino. Cuando la Escritura dice, por ejemplo, que Pablo permaneció 2 años enteros, dice en Roma, alquilado en una casa, recibía a todos los que venían predicando ¿qué cosa? El reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Eso no significa levantar mi mano y no me molesten. Esto tiene que ver con lo que el Evangelio es. El Evangelio de Jesucristo tiene que ver no solamente con una entrada, pero una manera de vivir en el reino. Entramos en el reino y no sabemos cómo comportarnos en el reino. Y alguien tiene que enseñarnos a cómo vivir en el reino. El rey ha hablado. Y entonces el Evangelio de Jesucristo, el vocabulario que se utiliza en cuanto a la proclamación apostólica, el Evangelio de Jesucristo no es solamente una decisión. El Evangelio de Jesucristo es una relación. El Señor Jesús hizo el sacrificio perfecto para llevarnos a Dios. ¿Y qué significa eso? ¿El cielo? No, una relación. Nos ha llevado a Él. ¿Para qué? El Evangelio del reino, ¿qué es lo que es? Es la realidad de que hay un rey. Hay un rey y usted no es el rey. El Señor lo salvó a su reino. Y entonces usted llega al reino, el Señor lo traslada de las tinieblas a su luz admirable, a su reino. Y entonces el Señor lo ama tanto a usted y a mí, que no solamente dio a su Hijo para tratar con nuestro pecado, darnos esperanza eterna, pero nos dice, mira, mi hijito, yo no te puedo dejar como te encontré. Imagínese usted que el Señor me hubiera dejado con mi amargura en relación a mi padre. No, ¿sabe lo que es el Evangelio? El Evangelio me dice a mí, mira, ya estás conectado con el Rey, ya entraste al reino y entonces hoy necesitas vivir como un ciudadano del reino. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es solamente, ya soy salvo y por favor no me llamen, llama. No, no son estadísticas, no son números. Predicar el Evangelio del reino tiene que ver con la realidad de que Él es el Rey y entramos en una relación con el Rey. Y es una relación continua, es una relación constante, es una relación saludable, es una relación donde Él habla, yo respondo. El concepto de Pablo, si no creíste es en vano. Esto no es el Evangelio. Si nosotros no retenemos la palabra,
si no perseveramos en la palabra, si no recibimos, entonces, mire, esto no se llama evangelio. ¿No escuchó las noticias esta semana pasada? Una iglesia en Texas, metodista, se salió de la denominación. Dijeron ellos, we're fed up, no more. Hasta aquí nomás llegamos. Básicamente la denominación de ellos, los problemas que ellos están, los problemas de la denominación es si van a aceptar a un pastor como mujer, lesbiana, homosexual. Esos son los asuntos. Este pastor dijo, eso no es el evangelio, eso no es una iglesia evangélica, eso no es vivir como el rey manda. Y entonces este hombre, pastor, dijo, hasta aquí nos desligamos de la denominación, porque eso no es un reflejo de lo que es el evangelio de Jesucristo. El evangelio no es solamente tener un título, soy cristiano y vivo como el diablo. Algunos me dirán, Señor, Señor, no en tu nombre hicimos y echamos fuera demonios, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, ¿qué es el evangelio? Nosotros necesitamos entender lo que es el evangelio, porque el evangelio no es solamente, ok, mira, cree, y hasta ahí nomás se acabó, y entonces ya no nos metemos contigo, no, comienza una vida, y comienza una vida que refleja a Jesucristo, refleja. Ese concepto no es accidental, esa idea, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, dice, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Eso no es el evangelio. El evangelio es una relación. Comienza, soy pecador, necesito confiar en Cristo, pero no termina ahí. Es una vida. Es una vida. Y entonces necesitamos pensar, por ejemplo, en la pregunta, ¿puedo predicar un sermón, por ejemplo, un sermón cristiano sin mencionar a Jesús? ¿Puedo yo conscientemente? Usted va a predicar el evangelio y Cristo es ignorado. ¿Puede usted hacer eso? Por ejemplo, este gran teólogo interesante escribió un libro, Graham Walsworthy se llama, muy recomendable, escribió un libro que se llama Preaching the Whole Bible as Scripture. Y entonces él dice, por ejemplo, él responde apropiadamente en una serie de preguntas, levanta otras preguntas y dice, ¿por qué desearías predicar un sermón cristiano sin mencionar a Jesús? ¿Hay algún otro lugar en que podamos acudir para ver a Dios? ¿Hay algún otro lugar que podamos acudir para ver la verdad de la humanidad, el pecado del hombre? ¿Hay algún otro lugar que podamos acudir para ver el significado de cualquier cosa en la creación? ¿Hay un lugar aparte de Cristo? Dice él. No hay, no existe. Él añade. Así que un sermón que busca aplicar un texto bíblico a la congregación y lo hace sin esclarecer que en Cristo solamente y es a través de Cristo solamente que la aplicación es realizada, no es un sermón cristiano, porque Cristo no está ahí. Esto es en su mejor forma un ejercicio de ilusiones devotas, en su peor forma es demoníaco en su legalismo que niega a Cristo. Esto no es predicar a Cristo. Negar a Cristo, la persona de Cristo. Él dio su vida. ¿Para qué? ¿Para que lo ignoraras? No. Él dio su vida para que tú comenzaras una relación personal, íntima con Él. Usted ve la evidencia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, el concepto, por ejemplo, de Cristo crucificado, el concepto de Cristo resucitado y el concepto del reino van de la mano. No se puede ignorar. Entonces, la pregunta, por ejemplo, Grant Daniels, otro
teólogo importante. En esta argumentación, él escribió un libro que se llama Preaching Christ from the Old Testament. Y él dice, por ejemplo, él advierte en la predicación al que predica, dice, no podemos nosotros divorciar la cruz de Cristo de su vida, de su enseñanza y su obra. Para Pablo, predicar al Cristo crucificado tenía un significado más amplio que enfocar cada sermón en el sufrimiento de Jesús en la cruz. La cruz de Cristo, dice él, es verdaderamente un punto de referencia en la predicación de Pablo. Pero si así como los sermones de Pablo y sus cartas lo demuestran, la cruz de Cristo revela aún más que el sufrimiento de Jesús. La cruz de Cristo provee también una perspectiva a la perfecta justicia de Dios. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la muerte? Porque ¿quién es Dios? Dios es un Dios santo y justo. Y Él juzga el pecado. O sea que cuando pensamos en la cruz, no podemos solamente ver el sufrimiento. En la cruz, ¿qué es lo que vemos? Vemos la santidad de Dios y vemos la justicia de Dios. La catástrofe atroz del pecado del hombre lo vemos con claridad solamente en la cruz de Cristo. La cruz es un punto tan pivotal que su impacto hace eco retrospectivo a la caída del hombre, al juicio de Dios en la muerte, y aún penetra la historia del reino escatológicamente hablando en su completa perfección, cuando todas las cosas vendrán. Y cuando la Escritura dice que no va a haber muerte y lloro, sino que Dios será todo en todo. Desde la historia hasta la escatología, vemos nosotros en ese acto el carácter benevolente y misericordioso y santo y justo de parte de Dios. Así que podemos concluir que estos elementos, la cruz, la resurrección, el reino, son complementarios y no podemos divorciarlos del concepto de lo que es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es predicar a Cristo? En mi consideración, en una definición sencilla, esto es proclamar, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es proclamar alguna faceta de la persona, la obra, enseñanza de Jesucristo, con el propósito que la gente, el inconverso, con el propósito que a quien usted le predica, la gente crea en Él, confíe en Él, le ame a Él, le obedezca a Él, le adore a Él. O sea que el Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús en toda su dimensión. O en otras palabras, cuando yo como pastor me paro al púlpito, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy predicando el Evangelio de Jesucristo y tal vez mi propósito no es necesariamente que la gente crea en Él por primera vez, pero tal vez que confíe en Él, que le ame a Él, que le obedezca a Él, que le adore a Él. Ese es el Evangelio de Jesucristo. O sea que entrar al reino, ¿cómo entramos al reino? Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él, entonces entramos en el reino y entonces alguien tiene que enseñarnos a vivir conforme al Evangelio. ¿Sabe lo que hacemos todos los domingos? Por lo menos en una iglesia bíblica que predique el Evangelio. Cada momento que abre las puertas de su facilidad, se predica el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús. ¿Crees en Cristo o no crees? Tú necesitas creer en Cristo. Oh, ¿ya crees en Cristo? ¿Confías en Cristo? ¿En tu problema, tu situación? ¿Confías en Cristo? Nuestro hermano Hernández
Va a llevar a su niña próxima semana, viernes, al doctor. Va a estar en operación. ¿Confiamos en Cristo? ¿Confiamos que Él estará ahí? ¿Que Él va a manifestarse en medio de esa situación? ¿Confiamos nosotros? ¿Amamos nosotros a Cristo? ¿Obedecemos nosotros a Cristo? ¿Adoramos? No importa la situación. El salmista dice, en todo tiempo te alabaré. No todos los tiempos son los mismos. No todos los tiempos. Pero hay un acercamiento. El Evangelio va alrededor de la persona de Jesús. El Evangelio no es tu testimonio. Tu testimonio puede ser lo atractivo, lo que la gente ve. Mira cómo trata a su esposo. Mira cómo trata a su esposa. Mira cómo trata, I'm missing something. Algo está pasando. Y tal vez puede ser ese atractivo. O sea, que no eres un ladrón. No eres metido un borracho, pendenciero. No. Eres un hombre del reino. Eres un hombre del reino. Un hombre que ha abrazado el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo no es solamente, voy al cielo. No, el Evangelio de Jesucristo, Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, no un lugar, Dios. Y nos relacionamos con Él y nos relacionamos apropiadamente. O sea que cuando hablamos del Evangelio y predicamos el Evangelio, proclamamos el Evangelio, no es solamente levanta tu mano and get lost. No. Mira, el Evangelio de Jesucristo es proclamar alguna faceta, algún aspecto de la persona de Jesús. Mire, por ejemplo, cómo hacen los evangelistas, en los evangelios, cómo presentan a Jesús. ¿Cómo presentan a Jesús? ¿Cómo proclaman a Jesús? Vamos a tener un ejemplo más tardecito. ¿Cómo Juan presenta a Jesús? ¿Cómo lo presenta? Cuando proclama a Jesús, ¿cómo lo hace? Vamos a aprender cómo lo hace. Vamos a aprender por lo menos 5 principios básicos de cómo nosotros deberíamos de hacerlo. Pero presenta a Cristo y presenta a Cristo no como lo que hoy en día se tiene un evangelio barato, que en la realidad no es evangelio. Un evangelio, pastor, ya levanté mi mano, ya, por favor, ya no me moleste. ¿Ese es el evangelio? No, el evangelio de Jesucristo nos demanda una vida, una entrega. Hay una relación con la persona de Jesús. Sí es cierto, creemos en Él. Pero ¿qué significa creer en Él? Confiar en Él, amarle a Él, obedecerle a Él. Queremos rendirle a Él todo homenaje, toda gloria, porque Él es sobre encima. Él nos ha salvado. Él trató con nuestro pecado. Queremos darle a Él todo el honor y la gloria. El Evangelio de Jesucristo es eso. El Evangelio de Jesucristo no es solamente ¿quieres ir al cielo? No es una aseguranza. Es una relación personal con nuestro Señor amado Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Él quiere tratar con nosotros y quiere tratar con nosotros en una manera saludable. Entonces, pensamos nosotros, por ejemplo, nuestro interés el día de hoy es cómo entrar al reino. ¿Y cómo entramos al reino? No comenzamos amándole, confiando, adorándole, creyendo, ¿no es cierto? Creyendo. Y entonces, Esaías, por ejemplo, dice que la evangelización se puede conceptualizar de la siguiente manera. Evangelización es enseñar, dice él, anunciar, proclamar, predicar el evangelio, que es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación.
con el objetivo, la esperanza, el deseo, la meta de persuadir, convencer o convertir. Ahora, este vocabulario no está lejos de la evidencia bíblica. Él está conceptualizando y él dice, ¿qué es el evangelio? Evangelización, ¿qué es lo que es? Entonces, él dice, es enseñar. Es cuando usted enseña, cuando usted proclama, cuando usted predica, cuando usted anuncia el evangelio. Y el evangelio tiene que ver con ese mensaje de Dios en Cristo Jesús. Trata con el pecado y con la respuesta. Y entonces, usted se da cuenta, con el objetivo, hay un objetivo, hay una meta, hay una esperanza, hay un deseo. Usted no predica el evangelio pensando, diciendo que si quieres lo rechaces. No. ¿Qué encontramos en 2 Corintios capítulo 5? No encontramos esa actitud. ¿Qué me importa a mí? Encontramos esa actitud. Mire conmigo 2 de Corintios, el capítulo 5. Mire conmigo lo que dice este pasaje de la Escritura. Dice la palabra en una manera muy interesante. Mire lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto no proviene de Dios. Dice, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea que esto no es, mira, te predico el evangelio de Jesucristo y ahí veo que lo que te dé la gana. No, ¿cuál es la meta? Andamos buscando, ¿no es cierto?, que la gente crea. Andamos buscando que la gente trate con su propio pecado, que haya arrepentimiento. Buscamos maneras de cómo hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos en la predicación? En la predicación sabemos nosotros lo que es la predicación, que tiene que ver con la persona en la obra de Cristo. Sabemos que no es mi testimonio, pero entonces buscamos maneras en cómo la gente pueda entender y que pueda conectar y que pueda sentir lo que el evangelio de Jesucristo es. No tenemos una actitud, ¿qué me importa a mí? No. Mire, por ejemplo, la evangelización es, en mi consideración, cuando un cristiano le habla a un inconverso sobre el evangelio de Cristo, la persona de Cristo. Pero lo hace ¿con qué? Hay una meta de por medio, hay un deseo, hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Persuadirlo. Ahora, hermano, este concepto de convencer y convertir, muchas veces tenemos problemas porque ¿quién es el que convence? ¿Quién es el que convierte? ¿No es cierto? Pero nuevamente, si usted recuerda el vocabulario que Lucas usa para describir el testimonio de Pablo, ese vocabulario está ahí. Ese vocabulario. O sea que yo vine a vosotros, hermanos, no con palabras persuasivas. Pero usted lee el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos nos enseña que el apóstol Pablo dice que persuadía a todo el que venía a él. O sea que nuestra persuasión no es de palabras de humana sabiduría. Nuestra persuasión es diferente conforme a la revelación de Dios. Pero persuasión es persuasión. Y usted y yo tenemos que aprender a persuadir a otros con el evangelio de Jesucristo. La persuasión nuestra no es de humana sabiduría. Nuestra persuasión es de revelación divina. Nuestra persuasión es bíblica, en base a la revelación de Dios. Pero esa fuerza tiene que estar ahí.
Predicar el Evangelio, ¿qué es lo que es? Es compartir las buenas nuevas de salvación, que Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y como Señor soberano, Él ofrece no solamente perdón por nuestros pecados, pero Él ofrece el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a todo aquel que cree. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace con nosotros? Nos transforma. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, ¿no es cierto? Nos guía a la verdad de Dios para que nosotros podamos vivir conforme al reino. O sea que no es una idea, ya soy salvo, vivo como el diablo. No, absolutamente. Ese no es el Evangelio. El Evangelio nos enseña y nos dice, ha habido arrepentimiento de nuestro pecado. Hemos confiado en Jesucristo como no la respuesta a mi condición humana. Tengo una relación con Él. El Espíritu de Dios vive en mí. Es para amarlo, servirlo, obedecerlo, para honrarlo, glorificarlo. Soy cristiano porque he nacido en Cristo. Tengo una relación con Él. Entonces buscamos cómo persuadir a otros. ¿Cuál es la meta? Que otros crean. Y entonces, ¿qué es lo que dice Pablo a Timoteo? Pablo a Timoteo, queremos persuadir, queremos convencer a más. Nuestra meta, ¿cuál es? Nuestra meta es que otros vengan al arrepentimiento, que otros vengan a los pies de Cristo. Esa es nuestra meta. Y sabemos que si Dios no obra en Lidia para que esté atenta a mis palabras, cero a la izquierda. No, nada va a pasar. No va a ocurrir nada. Y entonces Pablo le enseña a Timoteo y le dice en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, le enseña y le dice las siguientes palabras. En el capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento de la verdad. Versículo 5 introduce el Evangelio. La respuesta, Cristo. Pero usted se da cuenta que la oración precede a la proclamación. La iglesia del Señor necesita crear una cultura de evangelismo en la cual está saturada de oración. Hay hombres y mujeres pidiendo al Señor: Señor, el día de mañana voy a hablarle a mi supervisor, le voy a hablar a mi hermana, voy a compartir el Evangelio de Jesucristo a mi Padre. Y Señor, yo quiero que tú, Señor, puedas poner en el corazón de mi Padre la sensibilidad para que pueda escuchar el Evangelio de Jesucristo, recibirlo, perseverar en él, retener la palabra. Señor, si tú no te adelantas y tú no obras, mi obra no va a ser fructífera. Hay una dependencia completa en nuestro Dios, porque solamente el Señor puede preparar el corazón de Lidia para que nosotros tengamos una cita divina, para que nosotros podamos ver almas rendidas a los pies del Señor. Usted se da cuenta que solamente Jesús, al final del día, solamente Jesús. No es usted. Nosotros llamamos a la gente al arrepentimiento, pero efectivamente solamente Jesús, solamente Dios, solamente el Espíritu de Dios hace el milagro de la salvación. Y entonces le dice a Lázaro: levántate. Solamente.
solamente. Pero eso no invalida la realidad que usted y yo necesitamos salir y predicar el Evangelio. Si alguien se va a arrepentir y va a confiar en Cristo, si alguien lo va a hacer a través de la predicación del Evangelio. Va a ser a través de su fidelidad. Su testimonio puede ser usado. Sus buenas obras pueden ser usadas. Y eso es, necesitamos crear esa cultura. Pero al final del día usted necesita entender que el Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús, lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, para tratar con su pecado, tratar con nuestra maldad, que usted llegue a un momento determinante en su vida y decir, yo tengo que tratar con mi pecado, yo tengo que no solamente arrepentirme, pero aceptar la oferta perfecta de Dios que comienza una relación con el Señor. Usted predica el Evangelio y tengo que asistir a la iglesia. ¿Cómo? Y pensar, por ejemplo, imagínese usted pensar, tal vez no entiende que tiene que venir a la iglesia. Y tal vez no entiende que tiene que adorar a Dios. Y tal vez no entiende que tiene que dar para misiones. Y está bien. Pero ¿qué es lo que hace el Señor con el Evangelio en nuestros corazones? Una evidencia inequívoca de la salvación del Evangelio es que retenemos la palabra. Si no creíste en vano. Entonces el Señor comienza a agitar en nuestros corazones el deseo de obedecerle y de amarle, el deseo de entender lo que Él. Entonces pensamos, venir a la iglesia, no, tengo que venir a la iglesia. ¿Sabe lo que el Señor comienza a hacer? Comienza el Señor a brotar en usted un deseo a la cantina, continuar en la cantina. No. ¿Con mis amigos? No. ¿En mis andanzas? No. El Evangelio de Jesucristo, de adentro hacia afuera, comienza a tratar en su vida. No es solamente cómo usted se viste, no es solamente la forma, que hasta eso lo altera el Señor, ¿no es cierto? Hasta eso lo altera. El Señor altera eso. Pero no es solamente la forma, eso es lo de menos. El Señor comienza de adentro hacia afuera a generar esos cambios que solamente Él puede hacer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él es nueva, nos hace nueva criatura. Y entonces deseamos las cosas que son del Espíritu. Deseamos las cosas que solamente vienen de Dios. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es el reino. El Evangelio no es solamente esa decisión y continúo viviendo como me dé la gana. No. Cuando usted y yo vemos eso, creíste en vano. O sea que no creímos. Pero cuando creemos, el apóstol nos enseña que una cualidad inequívoca es la perseverancia de los santos. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. Perseveramos. No es solamente un número más, estadísticas. ¿Y qué me importa a mí? Cristo. ¿Qué me importa la Biblia? ¿Qué me importa la comunidad cristiana? La iglesia. No. Buscamos nosotros y deseamos las cosas que son del Espíritu de Dios. Vamos, hermanos, a terminar hasta acá. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero darte las gracias por ese Evangelio. Señor, al cristiano muchas veces no le gusta evangelizar y al mundo no le gusta tampoco ser evangelizado. Y en el proceso solamente uno gana, Satanás, el Dios de este siglo. Para el creyente la evangelización debe de ser un privilegio. Es un mandato, no hay duda,
pero es un privilegio. Sabemos que para el mundo la evangelización es una idea intolerable, pues tiene como propósito alterar, cambiar la mente, el corazón, especialmente cuando clamamos la exclusividad de Jesucristo. Pero la realidad es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Señor mío, yo quiero suplicar por tu iglesia. Quiero rogar, Padre bendito, que nos enseñes a ser la iglesia del Señor. Enséñanos a entender nuestros propósitos. Y enséñanos, Señor, a entender nuestra responsabilidad. Debemos de alcanzar al perdido. El cristiano muchas veces termina dejando el evangelismo a los profesionales. Estamos cómodos con cantar el domingo, llorar el domingo, ser buenas personas en casa con nuestro vecino y pensar que con nuestra bondad el mundo va a ir al cielo. Señor, debemos de evangelizar. El evangelio es Cristo. El evangelio no es nuestra bondad. El evangelio no es nuestro testimonio. Es la realidad de que tú hiciste algo en la persona de Jesús para nuestro pecado y para nuestra victoria. Señor mío, enseña a tu iglesia a desarrollar una cultura evangelística para el honor y la gloria tuya, para el avance de tu reino y para el beneficio de muchos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.